Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en, en el amor del Señor. Espero que estén bien, que se encuentren bien junto a sus familias. Un saludo para todos, que el Señor les cuide, les guarde, les bendiga en este día. Y vamos a orar para comenzar la clase de hoy. Y le pido que me ayuden a orar por cada uno de los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos das. Te doy gracias, Señor, por la lección de hoy día. Que usted sea abriendo nuestro entendimiento para poder comprender, entender y poder poner en práctica, Padre, lo que tu palabra dice para nosotros. Tu palabra dice, velad y orad en oración. En este momento, Padre, vamos en oración hacia ti, pidiendo tu sabiduría de lo alto, Padre, hacia nosotros, para abrir nuestro corazón, Señor, y entender tu palabra, Padre. Te ruego que tú te protejas a los hermanos que están escuchando o que van a ver este video, Padre, los amigos. Te ruego muy en especial, Padre, que sea de gran ayuda esta, esta sencilla lección, Padre, que te ha puesto en el corazón de los maestros, Padre, poder expresar y poder estudiar, Padre, para que nosotros también vamos creciendo. Señor, le ruego que esto sea con nuestro país, cuidándolo, protegiéndolo, Señor. Le ruego, Señor, que usted cuide también a los alumnos de la clase de Abraham y así con todos los miembros de nuestra iglesia. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, le doy gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar una nueva lección que eh, tenemos preparado para esta mañana y recuerden que estamos estudiando Cristo en cuadros y vamos a ver ahora la lección que es de Abraham e Isaac y cuán maravillosa es esta historia de los patriarcas de Israel y cómo se asemejan y cómo son un cuadro de que el Señor cuando inspiró a Moisés a escribir este maravilloso libro de Génesis de los comienzos, un cuadro ya presentaba de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver una introducción en esta mañana, comenzando en el capítulo 22 de Génesis. Génesis capítulo 22, que dice así este maravilloso capítulo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham
segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, hermano de Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Entonces Génesis 22 allí nos muestra cómo Abraham tiene que hacer este holocausto y no tenía cordero, sino su hijo era el cordero. Después dice aquí en la introducción, dice después de estas cosas. ¿Pero qué cosas? Lo que sucedió en el capítulo anterior. Lo que sucedió en el capítulo anterior. Nuestra historia, por tanto, es un cuadro de Cristo. Empieza como en el capítulo 21. Estas cosas que sucedieron antes del sacrificio de Isaac. O sea, ¿qué cosas? Vamos a ver, Génesis 21 del 1 al 7. Ahí es donde comienza todo el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Dice Isaac, dice Génesis capítulo 21 del versículo 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y, fíjense en esto, esta palabra es muy importante porque dice: visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Es muy importante esto porque también vemos la importancia del nombre aquí Sara, porque Sara es un tipo de la gracia que vemos de la mujer libre, de la Jerusalén de arriba, que lo vemos aquí en Génesis capítulo 17 del versículo 15 al 19. Capítulo 17 de Génesis del 15 al 19. Y dijo también Dios a Abraham a Sarai, tu mujer: no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Imagínense. Y dijo a Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, pensando como hombre. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y también aquí vemos en este maravilloso versículo que dice Isaac también lo vemos que es un tipo de las siguientes 4 maneras de que se representa aquí el nombre de Isaac. Primer punto dice iglesia como el cuerpo integrado por los hijos espirituales de Abraham. Aquí está que dice aquí, lo encontramos aquí en Gálatas 4, versículo 28. Esto es como una introducción a lo que nosotros vamos a ver Cristo en cuadro. Gálatas capítulo 4 versículo 28, que dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
el segundo punto de Cristo como el Hijo, que fue obediente hasta la muerte. O sea, Isaac de más podría haberse arrancado, pero no, que fue obediente ahí hasta la muerte, que está, vamos a verlo aquí como lo leímos aquí en Génesis del 1 al 10, está Isaac ahí, se podría haber revelado, pero no lo hizo, así lo mismo, obediente hasta la muerte, como nuestro amado Señor Jesucristo. Y Filipenses 2, capítulo 5 hasta el 8, Filipenses 2, Gálatas, Efesios, Filipenses 2, dice del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De Cristo como el esposo de la esposa que ha sido llamada a salir al mundo. Comparación con la iglesia. Hay que leer ahí, vemos en Génesis 24 todo una historia. Entonces esto no lo vamos a leer todo, pero cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y vamos a ver ahí también en Mateo, lo que dice Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Cristo como el esposo, dice. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y una cuarta característica es la nueva naturaleza del creyente, la cual es nacida del Espíritu, Lo vemos aquí en Gálatas, hay un corito que cantamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Gálatas 4, 29. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Fíjense que Espíritu está con mayúscula, así también ahora. Entonces, aquí tenemos, vamos a Génesis, que estábamos leyendo el capítulo 21. Este fue un paréntesis para que viéramos que en la escritura los nombres, hermanos, son muy importantes también. Los nombres son muy importantes. Entonces estamos leyendo del versículo ahí el capítulo 1 hasta el versículo 7, capítulo 21 del versículo 1 al 7. Y vamos en el 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces aquí vemos el nacimiento, el sacrificio fue después del nacimiento de, de un nacimiento milagroso que tuvo Isaac. Pues ahí el segundo punto también tenemos, también sucedió que después hay una separación de Ismael y la provisión para él, que está desde el capítulo 21. Recuerden que estamos viendo después de estas cosas, o sea, primero el sacrificio de Isaac, el nacimiento de Isaac, y ahora la separación de Ismael, que está en Génesis capítulo 21 del 8 al 21, y dice: y creció el niño y fue destetado. Este es Isaac. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y el 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac
Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave esta causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente de el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz, la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces aquí también hay una separación. Uh-huh. Eh, vemos que en este cuadro también la sierva Agar es echada. Uh-huh. Y ella sale de la presencia de Abraham y de Sara. Y en el versículo 24 lo vimos, en el versículo, perdón, aquí en el versículo 12, y dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque ni Sara será llamada descendiente. En el versículo 10, entonces, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Uh-huh. Bien, entonces, ¿y qué pasa con Agar? Agar es un cuadro del antiguo pacto, la ley. Uh-huh. Y antes del sacrificio de Cristo vemos que esta esclava y su hijo son echados, son separados. Vamos ahí a Gálatas 4, del Gálatas 4, 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley y no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que esta es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que tú no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había según eh, el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces aquí hay es echada Agar, y Agar es un cuadro de el antiguo pacto, como dice ahí el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos de la esclavitud, es Agar. Entonces, vemos cómo se presentan aquí los cuadros. Porque estamos viendo después de estas cosas, recuerden. Cristo nació bajo la ley, para cumplir la ley. Cuando Él subió al monte del Calvario, ya había separado, ya había echado el antiguo pacto, es decir, Agar, ya había cumplido la ley. ¿Qué dicen Gálatas 4:4? Vamos ahí a Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces aquí Jesucristo nació bajo la ley y ya había separado el antiguo pacto. Con su vida, sus obras de obediencia a la ley, a la voluntad de Dios, Jesús cumplió toda justicia porque se sometió a la ley y la obedeció. Por esto, al final de su vida había cumplido la ley. O sea, según el cuadro de esto que vemos ahí en Génesis 8:21, del 8 al 21, podemos decir que Jesús, antes de ser sacrificado, había echado fuera a Agar, o sea, al hijo de la esclavitud, a Ismael. Vamos también a ver Mateo 3, dice, del 13 al 15, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pues Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Entonces el bautismo de Jesús fue el primer acto público en obediencia para marcar el comienzo de su ministerio. Un ministerio de perfecta sumisión y obediencia para cumplirla con toda la ley. Por esto Cristo le respondió a Juan el Bautista cuando le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Después de estas cosas. Bien, el sacrificio de Isaac tomó lugar después de un pacto con los gentiles. También es importante, y esto lo vemos ahí en Génesis capítulo 21, del versículo 22 al 34. Es increíble, dice, aconteció que el mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces, ahora pues júrame, aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré a Abraham. Yo juraré a Abraham, y reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos, e hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol
tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces aquí vemos cómo esta historia, ¿Mm? no sé, ahí está, parece que me había adelantado un poquito. Ahí sí. Génesis 21, la historia trata de un pacto de bondad que hay con los gentiles. Ahí en el versículo entonces 23 dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad de que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Entonces aquí hay un pacto con los gentiles, Abraham. También Jesucristo, ahí en Lucas, vamos ahí a Lucas, vemos que este cuadro se destaca también con Jesucristo. Vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 27 al 32, también aquí, Lucas 2. ¿Qué dice Lucas 2? Dice, aquí está Lucas 2, del 27 al 32, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Lucas 27, 22, sí. Y dice, ahora a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria y gloria de tu pueblo Israel. Primera Timoteo también 3:16, ahí dice que también Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Pablo dice lo mismo, que Jesucristo fue predicado a los gentiles, que es una verdad de Dios en el Mesías hacia los gentiles. La promesa original ahí que tenemos en Génesis 3:15. Después de estas cosas, dice, el nacimiento milagroso del hijo de la promesa, la separación de Agar e Ismael y un pacto de bondad con los gentiles. Hay un sacrificio del amado hijo unigénito. Ahora sí pasemos al siguiente cuadro que me había adelantado. Y esta aquí es muy importante, hermano, porque aquí hay una aplicación personal de este estudio. Tenemos que ver ahí en Génesis que muchos dicen que el cristianismo es fácil, es como se predica, ven y serás, eh, tu vida será libre, que sí, así es, pero no es fácil, hermano. Por eso ahí en Josué me viene a la mente que dice el versículo que todos conocemos, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Génesis 22, 15 el 19. Vamos a ver este versículo para ver. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Nosotros tenemos muchos Isaac en nuestra vida que también tenemos que dejarle a nuestro Señor Jesucristo y debemos sacrificarlo. Por eso tenemos que dejar ahí que la palabra del Señor, Cristo mismo, nos enseñe la palabra. Debemos ser discípulos nosotros de Cristo. Nosotros recuerden, hermanos, que la salvación es convertirse de sus pecados a Cristo, es arrepentimiento,
es poner la fe en el Señor Jesucristo. No hay nada más que eso, como dice ahí en Romanos 10. Ujú. Muchos de los que comienzan la carrera cristiana no la terminan, porque es dura, de verdad es dura. La palabra, ¿quién la puede? Vamos ahí a... eh, no, Lucas, veamos Lucas, primero Lucas, Lucas 14:33. Me estoy adelantando un poquito a la lección, pero vamos a Lucas 14:33. ¿Qué dice Lucas 14:33? Dice, así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Lucas 14, del 25 al 33 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre o mujer e hijos y hermanos y hermanas, ni aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el evangelismo bíblico resulta en un discípulo, un seguidor de Cristo. Ahí pues dice, ahí muchos empiezan y no termina, como lo dice en Juan eh, capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 60 al 66. Dice, y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Ser un seguidor de Cristo es entregar, sacrificar a Dios cada día el Isaac que hay en nuestra vida. Eh, Tenemos que atarlo todo y ponerlo en el altar al servicio del Señor. Así que el cristiano tiene que estar listo, preparado para toda buena obra, dispuesto a morirse a sí mismo, lo que a uno le gusta, levantar la cruz y llevarla todos los días. Ahí Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Un verdadero cristiano entonces es como Abraham. Aunque Dios se lo pide todo, él no se aparta de los caminos del Señor. O sea, persevera en la fe, aun cuando la situación se pone difícil. Y es verdad que estamos en una situación difícil. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo y seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Porque en Cristo tenemos todo, hermano. Vamos al terminar aquí esta introducción pensando en aquello, pensando en que tú tienes que ser un verdadero creyente y no abandonar a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él lo tenemos todo. Y si tienes algún Isaac, hay que matarlo, hay que matarlo y entregárselo todo al Señor. Bien, que el Señor le bendiga. Vamos a
En la próxima clase vamos a ver la prueba de Abraham, o sea, vamos a entrar en el capítulo 22, en el versículo 1, la prueba. El primer versículo dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el versículo 1 del capítulo 22, léanlo y piénsenlo, medítenlo en su almohada, como dice el salmista. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense, protéjanse, eh, y que el Señor les ayude a entender y pasen tiempo en la palabra del Señor. Vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Espero verlos en otra clase. Saludos a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por este momento de lectura de tu palabra, de enseñanza, Padre. Le ruego, Señor, que usted sea con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, Padre. Y te ruego, Señor, que seas con la Iglesia Bíblica Bautista y también con los pastores que predican fielmente tu palabra, Señor. Cuídalos, protégelos, guárdalos del mal, Señor. Estas cosas te las pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde, les proteja y les cuide. Espero verlos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.